La condición humana. Si hiciéramos un listado con las preguntas más comunes en la filosofía, deberíamos poner a dos de ellas en un lugar de honor. ¿Qué es el ser? ¿Y qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Pero eso no parece interesante. El hombre es un animal que respira, camina, brinca, No ríe. interesante, pero la definición del hombre, o bien del ser humano, implica nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿A dónde vamos? ¿Para qué? La definición del hombre es lo que da sustento a la política, a la ética, a las reflexiones sobre cómo conocemos, a la filosofía en general. Y bueno, ya hablando de las diferentes definiciones del hombre, Platón, por ejemplo, según cuenta Diógenes Laercio, había definido al hombre como un bípedo implume. Y todo iba bien hasta que en una broma filosófica, Diógenes desplumó un gallo y dijo, ahí tienen al hombre de Platón. Pero esto es más bien una broma, y en todo caso una leyenda. La definición platónica la hemos visto ya en el video sobre el amor platónico. El hombre es el símbolo del hombre, lo que quiere decir que un hombre en solitario no se entiende, que es un ser necesitado del contacto con otros como él, un ser social, o bien un ser erótico. Y así como Platón, Aristóteles también tiene su propia definición, o dos de ellas. Es un animal racional y también es un animal político, son politicón. O podemos encontrar en la Biblia que es un ser hecho a imagen y semejanza de Dios. O ya hemos visto también a Heidegger, para quien es el ser ahí, aunque sobre eso faltó explicar más. Y no olvidemos a Sartre o Pico de la Mirandola, para quienes el hombre es el ser sin esencia, pues ésta se la construye a sí mismo en el transcurso de su vida. Pues bien, Hannah Arendt tiene su propia definición. Ella dice, El hombre es el ser condicionado. Vaya, el hombre es el símbolo del hombre. El hombre es el ser ahí. El hombre es el ser condicionado. ¿Pero estos filósofos estaban locos? ¿Por qué dan definiciones tan extrañas? pues mira, si no recuerdas esas definiciones, puedes revisarlas en estos videos. Pero ahora, retomando a Hannah Arendt, ¿a qué se puede referir su definición? Hagamos antes una comparación con los animales, respecto de la mayoría de los cuales el hombre es más débil, es en realidad muy indefenso. Mientras que, por ejemplo, un caballo necesita muy poco tiempo para aprender a caminar y ser autosuficiente, a un ser humano le toma algunos años. Y si estuviéramos solos en la selva, uh, somos más débiles que osos o tigres, o que los leones en la sabana. Somos también más lentos y nuestro sentido de la vista, del oído o del olfato son igualmente muy deficientes en comparación con muchos animales. Y sin embargo, estamos en la cima de la pirámide, gobernamos el planeta. Pero ¿cómo hemos hecho para forjar nuestro imperio? ¿El imperio de la humanidad? ¿Cómo le hemos ganado a lobos, tigres y osos? Nosotros disponemos de algo que ellos no. Claro, nuestra razón. Sí, claro, pero como te digo, imagínate que estuvieras tú solo en medio de la selva. Eres muy inteligente, pero ¿tú cómo crees que resulte tu aventura? ¿Porque eres más inteligente vas a triunfar? No, yo creo que me van a comer. Entonces, sí, claro, nuestra razón, pero sobre todo nuestra tecnología. Bueno, pero la tecnología la tenemos gracias a nuestra razón. Claro, por supuesto, pero la tecnología es como la razón que ya dio sus frutos. La tecnología nos permite cruzar los límites que la naturaleza nos impone. Mientras no veremos a un pez fuera del mar o a una gallina sumergirse en él, nosotros podemos ambas cosas e incluso levantar el vuelo.
Todo ello gracias a nuestra tecnología. Es que podemos inclusive salir de nuestro planeta. Dice Arendt. Desde hace algún tiempo, los esfuerzos de numerosos científicos se están encaminando a producir vida también artificial, a cortar el último lazo que sitúa al hombre entre los hijos de la naturaleza. Aspiramos incluso a crear vida artificial. Y a la vista de todo esto que parece sacado de una novela de ciencia ficción, debemos preguntarnos por la condición humana. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Verdaderamente somos impresionantes. Nuestro dominio tecnológico nos da el poder, pero también, piensa Hannah Arendt, nos arroja a un abismo. Estamos convirtiéndonos en máquinas de saber cómo. Sabemos cómo, por ejemplo, producir bombas explosivas. Somos grandes, tanto que podemos destruir el planeta en el que vivimos. Sabemos el cómo, pero ¿somos lo suficientemente sabios como para controlar todo este excesivo poder que nos da nuestro conocimiento? Habiendo llegado a lo más alto, ahora nos hemos convertido en una amenaza para nosotros mismos, nuestro planeta y nuestra supervivencia. ¿Y toda esta tecnología, cómo surgió? ¿Brotó de la nada o germinó de la tierra como si se tratase de una planta? No, bueno, nosotros la hicimos. Como te digo, existe gracias a nuestra razón. Muy bien, pues esto es a lo que se refiere Hannah Arendt, las condiciones de la vida humana. Ciertamente no habla del ser humano en términos de la biología. Para poner a Hannah Arendt en palabras propias, ella ve al humano desde un aspecto adjetivo-conductual. Al margen de la biología o la genética, ¿qué nos hace humanos? Hannah Arendt, para hablar de lo humano, utiliza el término vita activa. Con la expresión vita activa me propongo designar tres actividades fundamentales: labor, trabajo y acción. Son fundamentales porque cada una corresponde a una de las condiciones básicas bajo las que se ha dado al hombre la vida en la tierra. Labor. Claramente compartimos muchas características con el resto de los animales. Como ellos, efectuamos movimientos con la intención de nuestra supervivencia. Y así como una leona caza a una presa para después poderse alimentar, así también lo hacemos nosotros, aunque el proceso sea mucho más elaborado. ¿Qué? ¿Qué sucede? Pues yo no recuerdo nunca haber cazado o matado a algún animal. ¿Tú sí? Pues no, claro que no. Bueno, ¿Sí? ¿Pero tú has ido de caza? ¿No sabes qué? no, a ver, espérame. Yo creo que sí he matado animales. O tú nunca has matado moscas, o moscos, o cucarachas, o... Bueno, pero ellos no cuentan. ¿Por qué no? Bueno, pero no es el tema, perdón. A ver, el caso es que, por supuesto, sí es, el proceso, como te digo, es mucho más elaborado. Nosotros no vemos un animal y corremos detrás de él para matarlo y comérnoslo. Por el contrario, vamos a una tienda donde nos encontramos la carne ya empaquetada. Aunque claro, puesto que en la tienda no nos la darán por nuestra bella cara. Oye, pero yo sí estoy muy guapo. Qué bueno que estás muy guapo, pero de todos modos no te van a dar de comer porque estés muy guapo, o muy bonita, o como estés, da igual. Ay. No, debemos comprarla con dinero. De manera que antes de ir a comprar la carne, deberemos conseguir el dinero necesario. Todo ello es parte del proceso equivalente al de una leona cazando a su presa.
Y bueno, además la carne no aparece mágicamente en las tiendas, sino que un ganadero debe haber vendido alguna vaca a alguna tienda y sus trabajadores cortado la carne y posteriormente empaquetado para que finalmente pueda llegar a nuestros platos. Mucho más elaborado el proceso, más humano. Bueno, es que, aunque también, tenemos que decirlo, menos respetuoso. Parece que todo se ha convertido en un insensible intercambio económico, en que la vida animal pareciera haber perdido toda importancia. Somos humanos y tristemente, a menudo esto significa somos crueles. Pero al margen de estas reflexiones sobre la crueldad de la humanidad, compartimos con los leones y con todos los animales el hecho de que para sobrevivir debemos buscar nuestro alimento. A esta actividad relacionada con la supervivencia, Hannah Arendt le da el nombre de labor. Labor que, como hemos dicho, es una de las 3 actividades fundamentales que componen el término vita activa. Labor es la actividad correspondiente al proceso biológico del cuerpo humano, cuyo espontáneo crecimiento, metabolismo y decadencia final están ligados a las necesidades vitales. La condición humana de la labor es la misma vida. La labor es entonces, según Hannah Arendt, una actividad relacionada con mantener la vida. La vida es la primera condición humana, aunque claro, no es exclusiva nuestra. Y bueno, también los procesos relacionados con la vida, que son no intencionales, sino más bien mecánicos, como por ejemplo el metabolismo o, bueno, dormir. Resumidamente, las funciones de la vida. Vale la pena detenernos para eliminar una posible confusión. Si en nuestro caso debemos trabajar para conseguir dinero y poder con él comprar la comida que necesitamos para vivir, entonces el trabajo que estamos haciendo es parte de la labor, pues su función es, al fin y al cabo, mantener la vida. Entonces, a menudo el trabajo, ser chofer de un taxi, maestro de una escuela, albañil en una obra o doctor en un consultorio. ¿O youtuber? Bueno, youtuber también. Pero, en fin, todos estos son ejemplos de labor. Y ello genera confusión, porque además de la labor, Hannah Arendt utiliza el término trabajo, pero no se refiere a la actividad que haces para ganar dinero. No es, por supuesto, que el modo en que cotidianamente usemos la palabra trabajo para referirnos a un empleo sea incorrecto. Sencillamente no es el significado que tienen estas palabras en la filosofía de Hannah Arendt. Y ella misma reconoce que no es usual el modo en el que ella utiliza las palabras. La distinción que propongo entre labor y trabajo no es usual. Pero entonces, para eliminar las confusiones, repitamos. Labor es toda aquella actividad gracias a la cual se mantiene la vida. Y esto es desde comer hasta conseguir dinero para poder comprar comida y sobrevivir. Por ejemplo, trabajar. Claro, trabajar o robar, ya sea robar dinero o robar un pedazo de pan. Todo aquello que se hace para poder sobrevivir. Por ejemplo, defendernos si alguien quisiera matarnos. Claro, todo aquello gracias a lo cual sobrevives. Y ahora, con respecto al término trabajo de Hannah Arendt, este trabajo está relacionado específicamente con nuestras manos. El trabajo es la producción de las cosas que constituyen nuestro mundo. Para no perdernos, hagamos un pequeño esquema. Pongamos de un lado cada una de las 3 actividades humanas agrupadas bajo el concepto vita activa. ¿Recuerdas cuáles son? Sí, labor, trabajo y acción. Muy bien, entonces tenemos primeramente a la labor, y la condición humana correspondiente es la vida, sobrevivir. En segundo lugar, tenemos al trabajo como actividad. ¿Y aquí ya no se refiere al trabajo por el cual nos pagan dinero? Pues no forzosamente, aunque, bueno, más adelante lo especificaremos mejor. En fin, en este segundo lugar tenemos al trabajo y la condición humana correspondiente es la mundanidad.
¿Mundanidad? ¿Pero qué es eso? ¿Por qué usaba palabras raras? Pues no sé por qué lo haga. Quizás se contagió de los malos hábitos de su novio, un filósofo que tenía muchos términos mucho más raros que ella. ¿Tenía novio? Oye, ¿y estaba guapa? ¿Y él? ¿Tanto como yo? Bueno, sí que sí, bueno. Ah, bueno, sí tenía novio y pues bueno, es guapa, no guapa. Eso, en gusto se rompen géneros, pero además no es importante. En fin, esta filósofa se casó con un filósofo compañero suyo de la universidad, aunque no me refería a él, sino a su amor de juventud. Un filósofo que además fue su maestro durante la licenciatura. Es que era un amor prohibido. Pero ya hablaremos después de esto. El caso es que mundanidad es el conjunto de cosas que hay en el mundo. Por ejemplo, lápices, cuadernos, computadoras, camas, televisiones, sillones, cubiertos y un larguísimo e interminable etcétera. Todas las cosas que el ser humano ha producido. Cosas que a menudo pueden tener un periodo de existencia superior al nuestro. ¿Cuánto tiempo puede existir, por ejemplo, un sillón? Trabajo es entonces la actividad humana y la mundanidad la condición humana que le es correspondiente. Mundanidad que podemos entender como el conjunto de cosas que producimos los seres humanos y que permanecen muchas veces aún después de nuestra muerte. Solo pensemos que hay museos en los cuales se exponen antigüedades. En el Museo de Viena se conserva, por ejemplo, el penacho que Moctezuma usaba cuando vivía. Moctezuma tiene ya casi 500 años de muerto, medio milenio, y su penacho permanece. El trabajo es entonces la actividad en la que producimos todas esas cosas que están en el mundo, y mundanidad son esas cosas. Esas que cuando nacemos ya están presentes, pues otros humanos las hicieron antes que nosotros naciéramos. Y así, si llegamos al mundo en un hospital, la cama del hospital ya estaba antes que nosotros. Las paredes del hospital, los focos que iluminan la habitación. Y cuando llegamos a nuestra casa, la cuna que previamente dispusieron nuestros padres para nosotros. Yo nunca dormí en cuna. ¿Cómo dices? Que yo nunca dormí en cuna. A mí mis padres no me querían. Ay, pobrecito, eres un niño sin amor, ¿verdad? Bueno, de cualquier manera no importa. ¿Dónde dormías? En la calle. Bueno, vamos a imaginar que dormías en la calle. La calle ya la habían construido las autoridades, los gobiernos, ¿o no? Pues sí. Bueno, pues esa calle es parte de la mundanidad. Estamos. Ay, ¡Epa! Que este tiene su nombre. Perdón. Nacemos, en fin, si me permites continuar. Adelante, continúa. Muchas gracias. Nacemos en un mundo lleno de cosas que facilitan nuestra vida y la condicionan en medio de paredes y de un entorno que desde nuestra primera respiración nos sitúa en una posición privilegiada respecto al resto de los animales. Vivimos en una sociedad equipada. ¿Con tecnología? Precisamente, con tecnología. Comparémonos nuevamente con los gatos y pensemos en otra época, por ejemplo el 2000 a.C. Y miren, pasado el tiempo, en realidad la naturaleza de los gatos no ha cambiado tanto, o quizá por vías de la evolución se haya modificado algo, pero demasiado poco, prácticamente imperceptible. Pero ahora pensemos en los seres humanos que se han transformado. ¿Es que tú no eres un ser humano? ¿Qué? ¿Tú no eres ser humano? No entiendo tu pregunta. Dijiste que se han transformado. ¿Tú qué eres? Que nos hemos transformado. ¿A gusto? Sí, a gusto. De ellos. En fin. De ellos. Hasta ellos. De ellos hasta nosotros. En fin.
Físicamente, en realidad, las diferencias probablemente pasen desapercibidas. Yo soy muy guapo. Que qué bueno que eres guapo, pero de cualquier manera, las diferencias pasan desapercibidas. Podríamos disfrazar a una persona de una época para que aparentara ser de otra. No son diferentes, pero ¿verdaderamente son iguales? Porque los gatos se han mantenido no solo en su forma física, sino también, de modo general, en sus hábitos. Y los cambios que puedan haber tenido ha sido principalmente por su relación con los seres humanos. Se han vuelto domésticos. Pero en nuestro caso, unos y otros, humanos todos, somos sin embargo muy diferentes. Unos están desnudos y vestidos solo para que este video no sea pornográfico, y otros visten ropas de metal, y otros más mezclilla. Pero podemos hacer una comparación aún mejor. Por ejemplo, con los cocodrilos, descendientes de los dinosaurios. ¿Cuánto ha cambiado su comportamiento? A lo largo de alrededor de 83 millones de años, en mi casi nulo conocimiento de zoología, puedo suponer que aunque muy seguramente haya habido cambios, ellos han sido principalmente evolutivos y pasivos. Ellos adaptándose a los cambios en el planeta, el clima o a la aparición o desaparición de otras especies animales. Nuestro comportamiento y dinámicas han cambiado también, pero no por una evolución pasiva, sino porque hemos sido nosotros los transformadores del mundo. Y si hablamos de transformación, que es producto nuestro, no es lo mismo nacer aquí que nacer aquí. Épocas distintas y lugares diferentes también. El hombre es el ser condicionado, porque se relaciona con su entorno, al que transforma y que a su vez lo transforma a él. Si aquí nace un niño y aquí nace otro, ¿su desarrollo será similar? Puede que físicamente no haya mayor diferencia, pero eso es lo único en lo que serán parecidos. En cambio, en el caso de los cocodrilos, ¿cuánto cambio en su conducta habría entre una época u otra? De modo que, aunque sea una misma especie, los cambios de los seres humanos son tan grandes que casi parecen especies diferentes. En el tema de las peleas, las guerras, ¿qué armas tienen ellos? ¿Y ellos? ¿Y ellos? O pensemos en la comunicación. Una persona que se va a un lugar lejano, ¿cómo se comunicaría con las personas que ha dejado atrás? Vamos a imaginar que viajó una distancia de una ciudad a otra, o de un país a otro. Tú dime uno, por ejemplo. Pues no sé, Brasil, de México a Brasil. La verdad es que yo no sé, no creo que una persona de esa época se atreviera a hacer ese viaje en solitario. Sus movimientos eran grupales, iba con su grupo. No hacía un viaje para ir a visitar a Pelé o Maradona. No, pues no creo. Pero imaginemos que por alguna razón está muy lejos. ¿Cómo se comunica? Uy, pues no podría, no habría cómo. Y en el caso de él, Pues imagino una carreta, una carta. ¿y en cuánto tiempo llegaría la respuesta? Uy, pues no lo sé. Años quizá. ¿Y en su época? Pues WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube. ¿Y cuánto tarda? Si hay buena conexión, pues es instantáneo. Y ahora, en relación con el conocimiento, ¿cómo pueden adquirirlo ellos? Pues, platicando. Pero ¿cómo pueden aprender lo que algunos de ellos, por ejemplo, de 100 años antes habían dicho? 100 años antes. Sí, imaginemos que la época es, por ejemplo, 8000 antes de Cristo. ¿Cómo se podrían enterar de lo que dijo alguien en el año 7900 antes de Cristo? Pues supongo que por los relatos de los más ancianos. Bueno, pero ello sería con respecto a algún personaje importante o cualquiera persona.
No, no cualquier, seguramente alguien que haya logrado alguna hazaña importante y que se haya convertido en leyenda. Pero no lo que hizo su abuelo o su bisabuelo. Pues, no, no. Entonces podríamos decir que el conocimiento tampoco es posible. Pues así como lo planteas, no. Y él, digamos en el año 1400, 1400. Pues todavía no existía la imprenta, de modo que, aunque sí había libros, no parece posible que imprimieran muchas copias y los publicaran. De modo que los pocos libros tenían que escribirlos a mano. Y entonces la mayoría ni siquiera sabía leer. no sabían. Entonces era difícil conseguir el conocimiento. Mucho. ¿Y él qué puede hacer para aprender? Él. Pues es una gran cantidad de libros, ya sea impresos o en PDF, hasta páginas de internet y videos en YouTube, de esos malos que hacen algunos youtubers. Entonces, ¿podemos decir que el conocimiento es un poco más accesible? Poco. No, mucho, muchísimo más accesible. ¿Y el conocimiento transforma el mundo? Pues sí. Bueno, pues eso es a lo que Hannah Arendt se refiere cuando dice que el hombre es el ser condicionado. Lo que es depende del lugar en el que nace, en el que hay muchas cosas, lápices, computadoras, televisiones, refrigeradores, etcétera, cosas que él, en tanto que especie humana, hizo. Entonces, él determina el lugar en el que vive, pero también el lugar en el que vive lo determina a él. Y bueno, ahora, por último, acción, la tercera de las actividades incluidas en Vita Activa. La tercera de las actividades humanas, aunque a diferencia de las dos anteriores, esta sí es exclusiva suya. Cuando nacemos, nos vamos construyendo a nosotros mismos. Hablamos en un mundo junto con una multiplicidad de personas, pero cada una es única. Cada persona es un individuo independiente y exhibe su singularidad a través de su acción. La acción es, usando una alegoría, la firma de la persona, la huella digital, su pensamiento. El pensamiento que cada quien expresa. La acción es la palabra en tanto que expresión de un pensamiento singular. Pero, aunque Hannah Arendt habla de palabra, en realidad podemos tomar este término y ampliarlo al contexto de la expresión del pensamiento. Por ejemplo, desde un punto de vista gráfico. Los grafitis, que son la firma personal de su autor, aunque sea un desconocido, es un ejemplo de acción. ¿Y los muralistas? Diego Rivera, José Clemente Orozco. Claro, por supuesto. Todos los pintores, si expresan un pensamiento, yo creo que podemos incluirlos bajo el concepto de acción de Hannah Arendt. La expresión es un pensamiento individual. Y claro, está de más decir que los libros, las películas, ¿Los videos de YouTube? o también los videos de YouTube, son todos ellos ejemplos de acción. Y por ejemplo, dar clases en una escuela, mi trabajo, ¿cuál de las tres actividades es? ¿Labor, trabajo o acción? Quedamos que labor es el conjunto de actividades con el fin de sobrevivir. Bueno, entonces es labor, porque trabajas para ganar el dinero que necesitas para comprar comida y poder vivir. Sí, Pero también es acción, porque aunque nos cuentes lo que otros filósofos pensaban, también a veces nos presentas una interpretación personal o algo tuyo. sí, también. Y trabajo... eso no tanto. Porque tú no estás produciendo cosas, solo palabras. Si por ejemplo fueras un carpintero, pues sí, entonces las sillas, las mesas, los muebles
serían cosas que dejas que se queden en el mundo, la mundanidad. Muy bien, pues todo esto es Hannah Arendt. Hay mucho más, por supuesto, de Hannah Arendt y la veremos posteriormente. Pero de momento, eso es todo, amigos. En fin, en nuestro próximo capítulo hablaremos sobre Zygmunt Bauman, que es un filósofo pues bastante actual. Realmente no tiene muchos años de muerto. Murió en 2017. Es muy actual.